Hoy vamos a hacerle el mantenimiento o la limpieza de inyectores a una Exxon WF2540. Solamente con quitarle o destornillar el tornillo que tiene acá en la parte de arriba, vamos a poder retirar lo que es el escáner y toda esta tapa de encima. Esta es una impresora multifuncional y pero teniendo en cuenta que él tiene el flex, así que hay que levantar esta tapa que tiene aquí para sacar el flex y un cable que tiene con acceso a tierra. Ese cable está ahí pegado, bueno, lo sacamos y acá la podemos sacar. A ver que tienen dos cables, el flex y el otro cable. Entonces, bueno, nos tenemos que desarmar este tornillo que tenemos aquí para quitar la tapa que sostenía esos cables y la que está allí. Retiramos los tornillos de la parte, en este caso es la parte izquierda. Tiene también tornillos por debajo, así que vamos a sacárselos, estos tornillos. Y acá en este es como el switch que sostiene la tapa. Esto se retira de aquí. Es fácil de sacar, tiene un solo tornillo. Y acá solamente la tapa sale hacia un lado. Haciendo un poco de presión, ella sale. Vamos a sacar, ok. Aquí ya salió y bueno, ya tenemos acceso a lo que es el cabezal, donde están las tintas y eso. Retiramos cada una de las tintas que tenemos allí. Y bueno, con un succionador eh, vamos a ir sacando la tinta que tiene ahí pegada. Esto se le puede hacer un mantenimiento cada anualmente, pues podría ser. Y de esta manera aseguramos que siempre tener todos los cabezales funcionando a la perfección. Con un líquido para disolver, se lo inyectamos un poco, a ver, para que vaya despegando todo eso que tenga acumulado. A él se le acumula la tinta y se seca dentro del cabezal, quedando a veces tapados los cabezales. Entonces, bueno, aquí le ponemos un poco de presión porque es algo que está allí pegado, está pegado. Se le aplica succión también, o sea, presión hacia adentro y succión, presión y succión, ¿ves? Succión y también presión. De esta manera, bueno, vamos sacando. Aquí sí va quedando el equipo, el cabezal ya está siendo limpiado. Eh, Vamos a retirar el exceso porque se me botó un poquito de líquido allí y bueno, seguimos con nuevamente succionando, succionando todo lo que tenga allí en exceso. Después que pase un tiempo de que el líquido haga más o menos efecto, ve que la tinta aflojó un poco más. Entonces de esta manera, bueno, se hace la limpieza completa también del equipo porque, wow, estaba bastante sucio. Hay que limpiar por completo, aprovechar que está toda desarmada. Esto se acumula mucho sucio adentro de todos los equipos. Bueno, vamos a proceder también a cargar cada uno de los cartuchos. Como estos son cartuchos recargables, solamente se le retira la goma y con una jeringa se le coloca la tinta y listo. Procedemos a armar también ahora. Vamos a armar cada una de las tintas donde va directamente y listo. Procedemos a armar ahora completamente el equipo para que puedan ver. E igualmente, o sea, simplemente colocar la tapa, él ya entra con un poquito de presión y listo. Es bastante sencillo de colocar. Eh, el Este tornillo se aprieta para ese es el que sostiene la tapa más que todo. Y bueno, se van colocando cada uno de los tornillos, un proceso realmente sencillo y normal. Vamos colocando la tapa. La tapa, recuerden que tiene que colocar este flex. Este flex a veces es un poco difícil de colocar y también el cablecito ese es como un neutro que tiene allí
y hay que colocarlo. Bueno, este fle hay que colocárselo bien colocado allí, porque hay veces que si no lo colocas bien te va a dar el error AFL, algo así. Te va a prender esa luz y es eso, es el fle que no lo colocaste bien. Bueno, acá terminamos de colocar el tornillo, la tapa de encima, lo que cubre. Colocamos el tornillo que va hacia un lado. ¿Se acuerdan que tiene un tornillo hacia un lado de esa tapa? Hay que colocarlo. Y nada, simplemente terminamos de colocar todos los tornillos que tiene el equipo para culminar con esto, una limpieza externa y listo. Es todo por el video. Espero les haya gustado y bueno, ya saben cómo hacerle el mantenimiento a la Exxon. No olvides de suscribirte.